siempre, de poder estar en las cosas del Señor y poder estar unidos en su nombre. Y creo que es un gozo, ¿no? De poder, por los medios de comunicación que Dios de alguna manera permite también que podamos hacer estos tiempos de reunión y de culto para la gloria de Dios. Yo solamente tengo un texto de la palabra del Señor que dice en Isaías, capítulo 41, verso 10. Dice la palabra del Señor, hablando a su pueblo de Israel que estaba en un tiempo de declive espiritual, y dice así para fortalecer a su pueblo. Y creo que esto es un versículo, como tantos que hay en la palabra, que nos va a venir muy bien para todos, ¿no? Porque es prácticamente un tiempo donde ahora mismo pues hay un declive, quizás en algunas vidas de personas que lo están pasando mal, en este caso nosotros no, porque estamos arraigados, pero siempre es bueno recordar, ¿no? Que la palabra de Dios nos exhorta, nos anima y nos anima a esforzarnos en el Señor, y más en estos tiempos que estamos viendo. Dice, el verso dice, no temas, dice, porque yo estoy contigo, dice el Señor, dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y que siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Así que creo que debemos de dar gracias a Dios, que sabemos que Dios está con nosotros, que Él nos da nuevas fuerzas, que siempre nos va a ayudar, que siempre nos va a sustentar, y qué mejor, ¿no? Que confiar en cada promesa de su palabra, que en los momentos que estamos viviendo no decaigamos, sino que esto sirva para fortalecernos mucho más en Él. Y me gustaría hacer una pequeñita oración, con el permiso del pastor, presentando pues todas las cosas en la mano de Dios y dando gracias, ¿no? por lo que el Señor nos da y por lo que hasta el día de hoy el Señor nos está bendiciendo. Amén. A que si me queréis acompañar en la oración, pues vamos a orar. Señor y Padre Celestial, queremos darte muchas gracias en esta tarde por este tiempo, Señor, que nos concedes, y por los medios de comunicación por el cual podemos tener comunión los unos con los otros. Y queremos pedirte, Señor, conforme a la promesa de tu palabra, Señor, que nuestras fuerzas no decaigan. Que, Señor, como dice tu palabra, tú eres nuestra fortaleza. Tú estás con nosotros para sostenernos. Tú estás con nosotros, Padre, con tu iglesia, para darnos nuevas fuerzas. Con la mano de tu justicia, Señor, sabemos que tú estás al cuidado de todas las cosas y a ti no te se pasa nada. Por eso queremos aferrarnos a ti. Ahora más que nunca, Señor, pues es el tiempo donde debemos, Señor, arraigarnos y abrazar más, Señor, y buscar más de tu presencia. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos, por cada hogar, Padre, de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. No solamente de los que ahora mismo estamos aquí conectados, sino de todos los hermanos en Cristo a nivel mundial, Señor, que realmente están poniendo su fe y están fortaleciendo su fe, Señor, en la persona de Cristo, Señor. Y que por medio de toda esta situación está, Señor, removiendo también de alguna manera a la iglesia, para que hoy día sabemos que hay mucha carnalidad que se había metido, Señor, en la iglesia, y que creo que esto es un medio que estás usando para remover a la iglesia, Señor, para que de alguna manera la carnalidad de una vez por todas, Padre, pues pueda marcharse, Señor, y haya una doctrina correcta, haya un tiempo, Señor, de meditar en ti, de realmente saber que todo esto va a pasar, pero que también es un tiempo de fortalecernos en ti, de tomarnos las cosas en serio, Padre, y de poner nuestras rodillas, sino delante de tu presencia cada día más, Padre. Que esto sirva, que al final de todo, cuando pase, sea para una madurez, como siempre repito, Señor, y un crecimiento espiritual en cada vida, Señor, personal, que realmente te busca de corazón y quiere llenarse de su presencia, Señor. Que sea la bendita tu palabra, sea tu palabra la que sea puesta de una manera correcta en todo lugar y en toda congregación, Padre, por favor. Ilumina a aquellos siervos que están predicando, Señor, hasta ahora, predicando una doctrina falsa, para que realmente, Señor, puedan predicar una doctrina correcta. Y nosotros, que tenemos la gran oportunidad de poder estar compartiendo tu palabra, una sana doctrina, permítenos, Señor, poder gozarnos, poder alimentarnos y poder disfrutar de tu palabra, para que tu palabra se haga bella en nosotros y la podamos poner en práctica cada día. Gracias por todo, y todo te lo dejo en tus benditas manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pues, si hay algún hermano que, bueno, de algún modo quiere hacer una oración en el tiempo que nos queda, pues, si quiere el pastor Manolo hacer una oración también. Amén. Gloria a Dios.
Soberano Dios, te seguimos orando a ti, Padre Santo. Y te damos las gracias, Señor, como ha dicho, Señor, el hermano, Señor, que siempre tú, Señor, cuando nosotros estamos contigo, Señor, tú estás con nosotros, Padre. Por eso te damos gracias, Señor. Te damos muchísimas gracias, que a veces, pues, Señor, las circunstancias difíciles, Señor, en los momentos difíciles, Señor, qué bueno, Señor, qué gozo, Señor, que te tengamos en nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, pues queremos, Señor, darte a ti la gloria, la honra, Señor, en esta tarde, Padre. Queremos alabar tu nombre, Señor, bendecir tu nombre, Señor. Porque yo creo, Señor, que es lo mejor que nos puede pasar, es tenerte, Señor, en nuestras vidas, tenerte en nuestro corazón, Señor. Por eso darte gracias, Señor. Gracias por nuestras vidas, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por haber acordado, Señor, de nosotros, Señor, de mi familia, de mis hermanos, de mis hermanas que están aquí, Señor, las que estoy viendo, Señor, y las que no vemos, Señor, la iglesia mística, Señor. Queremos que tú los bendigas grandemente, Señor, y que tu palabra, como dice tu siervo, Señor, esté en nosotros, Padre. Creemos que es un tiempo, Señor, que tú permites, Señor, para examinarnos también, Señor, cada uno, Señor. Que cómo estamos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Un tiempo de arrepentimiento, Señor, de nuestras vidas, Padre. Queremos, Señor, pues que tú nos muestres a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, Señor. Señor, que examinemos nuestras vidas, Señor, las pongamos en orden, Señor, para poder seguirte mejor, para poder darte más gloria y más honra a ti, para poder conocerte mejor a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por esa cruz, Señor, donde mandaste a tu Hijo, Padre. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que tú nos das sin merecernos nada. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, Padre Hijo mío. Gracias porque lo podemos ver, Señor. Me alegra el corazón, Señor, la vista de verla, Señor, de nuevo, Señor, cada domingo o cada día entre semanas que nos vemos, Señor. Padre, nos alegramos, Señor, nos gozamos, Padre. Te damos muchísimas gracias por todo lo que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Si hay algún otro hermano también quiera orar, hermano Antonio, hermano Adolfo, el que sea, cualquier hermano o hermana, podemos hacer una oración también. Amén. Gracias, Dios mío. Me uno, Padre, a las oraciones de mis hermanos, Dios mío, y te rogamos, Señor, tu misericordia como siempre, Señor, tu misericordia que utilizas en nosotros, Señor, para darnos esta dicha tan grande, Dios mío, este don de la salvación, Dios mío, para darnos, Dios mío, este privilegio, Padre, de reunirnos como iglesia, Señor, por estos medios. Te rogamos, Dios mío, que apartes, Dios mío, de este mundo, Padre, este virus, Señor, te lo rogamos, Dios mío, sabiendo y conociendo, Dios mío, que todo está en tu mano, Dios mío, y que tu tiempo, Dios mío, es perfecto, Dios mío. Nosotros por nuestra parte, Dios mío, toca rogarte, Dios mío, porque nos duele, Señor, pero nos sometemos a tu voluntad, Dios mío. Nuestro ruego, Dios mío, es sometido a tu voluntad, Padre. Muchas gracias, Señor, por guardarnos, Señor. Muchas gracias, Padre, porque cada día no nos falta el pan en la mesa, Dios mío. Muchas gracias porque tú cuidas de nosotros, Dios mío, guardándonos para la salvación, Dios mío. Aunque vengan enfermedades sobre nosotros, Dios mío, nuestro corazón, Dios mío, nuestra mente está en ti, está en la espera de tu venida, Señor. Muchísimas gracias, Dios mío, por permitirnos disfrutar de tu santa palabra, Dios mío, porque tenemos lugar, Dios mío, para tener la lectura íntima, Dios mío, la oración íntima, Dios mío, y el privilegio de hacerlo congregacionalmente, Dios mío, como manda tu palabra, Dios mío. Nos reunimos, Señor, en buena armonía, Padre. Nos reunimos, Dios mío, en base a tu amor, en base a tu justicia, Señor. Muchísimas gracias por todo lo que tú nos das, Dios mío, sin merecerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Padre Santo, yo también me quiero unir a las oraciones de mis hermanos, Padre Santo, mi Dios eterno, Señor, y queremos agradecer por tu amor y por tu misericordia inmerecida, Dios mío, Señor, por parte de nosotros, Dios mío. Nosotros nunca hemos podido llegar a tu trono, Dios mío, Señor, solo por tu gracia, Dios mío, Señor, nos has permitido poder, Dios mío, Señor, vivir y, Dios mío, Señor, caminar en la verdad.
porque tú eres el camino y la verdad y la propia vida, Dios eterno, Señor, y nos has involucrado, Dios mío, Señor, en un reino de justicia, Padre Santo, Señor, y has contado con nosotros para la eternidad. Y te queremos dar muchísimas gracias, Dios mío, Señor, por ese amor y esa misericordia, Dios mío, Señor. Y te queremos pedir, Dios mío, que sigas tratando con nosotros, con esta parte de tu iglesia, Dios mío, Señor, con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, Dios mío, Señor, que podamos cambiar desde adentro hacia afuera, mi Dios eterno, y no solo el exterior, sino lo interior, Dios mío, Señor, para que podamos ser pues de ejemplo, Dios mío, Señor, para el mundo, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros vecinos. Queremos ser la luz que tú quieres que seamos, Dios mío, Señor. Gracias por poner tu espíritu en nuestras vidas, Dios mío, Señor. Y ahora nos queremos acordar, Dios mío, por nuestros hermanos, pues aquellos que se hayan apartado, se hayan enfriado, Dios mío, Señor, del camino verdadero, Padre. Pedimos por ellos, intercedemos por ellos, para que tengas misericordia y los traigas en estos tiempos, Dios mío, Señor, a tu redil, al camino, Dios mío, Señor, con nosotros. Padre Santo, mi Dios eterno, Señor. Y también nos queremos acordar por los siervos que están hoy en día, Señor, compartiendo tu palabra a través de estos medios, Dios mío, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, para que tu Espíritu Santo los administre, les enseñe cómo deben de hablar, para que no tuerzan en ningún momento tu palabra, ni saquen doctrina, Dios mío, de hombre, Dios mío, Señor. Te pedimos que tú trates con la mente, con el corazón, Señor, a través de tu palabra, con tus siervos que están predicando, Señor, la palabra, Dios mío, Señor, que hay mucha gente que está escuchando la palabra, pero que sea la palabra lo que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles, Dios mío, para poder escribir, Señor, toda la palabra, mi Dios eterno, Señor. Por eso te presentamos a los siervos que están compartiendo, para que sepan entenderla, Dios mío, Señor, y puedan explicarla, pero conforme es la verdad, mi Dios eterno, Señor, sin interpretar sus propias razones, Dios mío, Señor. Por eso te presentamos a los siervos que tú pones, Dios mío, Señor, para que tú los bendigas. Que bendigas a los siervos, Dios mío, Señor, de nuestra iglesia, al pastor Rafa, al pastor Manolo y al pastor Emilio. Y di gracias por sus vidas, Dios mío, Señor. Y di gracias, Dios mío, Señor, porque tú les has metido, Señor, en tu sana doctrina. Y gracias a eso, Dios mío, nosotros estamos en tu propia verdad, Dios mío, Señor. Gracias por darte a conocer a través de tu palabra, Dios mío, Señor. Te damos gracias, Dios mío, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y porque esto es una obra imparable, porque tú la has hecho y tú la vas a terminar, Dios mío, y confiamos totalmente, Señor, en lo que dice tu palabra. El que empezó la obra la terminará. Gracias por tus promesas que has dado a tu pueblo, a tu iglesia y por pertenecer a esa iglesia, Dios mío, Señor. Muchísimas gracias, Padre Santo, mío, eterno, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues no sé cuánto tiempo queda de vídeo, Rafa. Antonio, Aún queda. Quedan, aún queda, ¿verdad? sí, 12 minutos. Ah, pues podemos seguir orando un poquito más, ¿no? No, perdón, 17. Vamos a seguir orando un poquito más. Amén. ¿Me Vale, puedo unir a la Alicia, oración de tú- mis hermanos? Amén. Amén. Señor Dios, te damos gracias, amado Padre. Me uno a la oración de mis hermanos, a la oración del pastor, de los siervos de tu iglesia. Señor, gracias, Señor amado, por tanta misericordia, por tanto amor, Señor bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque confiamos, Señor, en que tú sostienes la iglesia, Señor, de principio a fin. Amado Padre, Señor, la obra es tuya, Señor bendito, y nosotros tenemos que entrar en ese redil, Señor, y en ese aprendizaje, Señor, que recibimos de parte tuya por medio de la Escritura. Gracias, Señor, porque de todos los siglos, de todos los años, Señor, tu iglesia, Señor, ha estado firme, Señor. Han habido años oscuros, Señor, pero, Señor, siempre ha habido un remanente, Padre bendito Dios, y tú la has guardado, Señor. Y a través de los siglos se han cumplido, Señor, todos los propósitos, Señor, para la cual fue fundada tu iglesia, Padre amado, Señor. Tu iglesia ha pasado por pestes, ha pasado por virus, ha pasado por pandemias, ha pasado por persecuciones, Señor bendito. Ha pasado, Señor, por guerras, Padre amado, Señor, ha pasado por hambrunas, Señor, pero tú la sostienes en tu mano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a afirmar, Señor, nuestra fe en ti, Padre amado, Señor, para que no seamos como aquellos, Padre, que se desviaron un día, Padre amado, Señor. Muchos son los llamados y han sido siempre los llamados, Señor, pero muchos se han desviado, Padre amado, Señor.
Ayúdanos, Señor, a no pecar delante de ti, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es contado como pecado, Padre amado, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar la pereza a un lado, Señor. Señor, a poder meditar en tu escritura, a poder seguir meditando en la oración, Señor, a poner nuestra mirada en lo eterno, Padre amado, Señor. A que este tiempo, Señor, seamos agradecidos contigo, Señor, para que nos volvamos, Señor, de muchos caminos que hemos tomado, Padre amado, y meditemos en ti, Señor, y aprovechemos el tiempo, Señor. Gracias, bendito Dios, por mis hermanos, gracias por sus familias, gracias, Señor, por todos los predicadores, Señor, que han pasado, Señor, por siglos y años y están ahora, Señor, en cualquier parte del mundo, Padre amado, predicando tu verdadero evangelio, Señor. Gracias por sostener a tu amada iglesia y ayúdanos a poner la mirada en la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gloria a Dios. Señor, yo también te quiero dar gracias y unirme, Señor, a mis hermanos, dándote la gloria y la honra, Señor, porque es tuya y tú te la mereces y nos has permitido ser partícipes de esto, Señor, de poder, Señor, participar de esta gloria, Señor, y dártela. Gracias por tus bondades, porque nos hacen descansar en seguridad plena. Gracias, Señor, por tu infinito amor, Señor, por ese amor ágape, Señor, incondicional, con el cual tú nos amaste, que diste la vida de tu Hijo Jesús. Gracias porque nuestra fe no está sostenida, Señor, por nada de este mundo, está sostenida por tu palabra y tu palabra es suficiente para sostenernos en tiempos difíciles, Señor, donde hay incertidumbre, inseguridad de muchos corazones, pero te pedimos, Señor, y te rogamos que tu palabra gobierne nuestros corazones, Señor, que estemos llenos y saturados de esa bendita palabra, que con certidumbre de fe, Señor, podamos agradarte y darte ofrendas de labios que honran tu nombre, Señor. Pedimos, Señor, por cada hermano y cada hermana, Señor, que hoy se encuentran en esta reunión, Señor, pedimos que establezcas, que firmes cada uno de nuestros corazones, Señor, en Cristo Jesús, para que la esperanza que hay en Cristo sea tan segura y tan ciertísima entre nosotros, Señor, que no temamos a nada ni a nadie, Señor, ni a ningún suceso que está ocurriendo alrededor del mundo. Señor, consuela cada corazón, edifica cada vida, Señor. Hay un trabajo, Señor, que solamente puedes hacer tú, Dios del cielo, y es traer en medio de la tempestad la calma, Señor, que nuestros corazones y nuestras vidas necesitan, Señor. Que esta breve tribulación que está viviendo el mundo no está comparada, Señor, con la gloria venidera que está esperando y reservada para los tuyos, Señor. Por eso queremos afirmar nuestros corazones en la esperanza, Señor. Así que consuela, edifica, Señor, quita todo temor de los corazones, Señor, que tú eres nuestro castillo, siempre has sido el refugio de tu pueblo. Señor, en todo tiempo tu pueblo y los tuyos se han acobijado ante ti, Señor, y tú siempre los has socorrido. En este tiempo tú sigues obrando de la misma manera y seguirás dando cobijo y refugio a los tuyos. Consuela y edifica a todos los que son tuyos, Señor, y a los que no son, Señor, que tengan, Señor, conocimiento de tu verdad, que les sea predicada tu palabra para que tú salves por medio de la obra gloriosa del Evangelio, Señor. Gracias, Padre. Seguimos presentándote este culto, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento y podamos conocerte a través de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues, no sé, Rafa, hacemos. Bien, podríamos haber seguido un poquito más, pero ya que me das paso, pues bueno, ya llevamos un tiempo orando y ahora iremos a dar paso a la Escritura, ¿vale? A la palabra del Señor. Como bien sabéis todos, pues vamos a leer sobre Primera de Tesalonicenses y leeremos del primer versículo al 5, ¿vale? De todas maneras, como me queda un poquito de tiempo, ayer estuvimos organizando para poder tener un tiempo de interacción con cada uno de vosotros por medio de videollamada, ¿vale? En el cual pues tendremos un tiempo de hablar personalmente,
de poder poner peticiones de oración o consultar o alguna consejería bíblica que necesitéis. Entonces, justamente con Emilio y conmigo, pues estará Adolfo y Antonio pues haciendo este trabajo con nosotros, ¿vale? Y estaremos compartiendo, haciendo llamadas para poder interactuar entre nosotros, ¿vale? Así que esperar nuestra llamada durante esta semana para que podamos pues tener un poquito más de comunión, podéis expresar dudas, consultar, podamos orar juntos, lo que vosotros queráis y necesitéis, vamos a poner a vuestro servicio esta labor, ¿vale? Para que cada uno de vosotros pues pueda tener ese apoyo espiritual que realmente necesitamos. Y mañana, no obstante, también tendremos una reunión acerca de la economía de la iglesia, pues tenemos que hacer frente al pago de la hipoteca. Entonces, mañana haremos una reunión para que podamos hablar todo este tema que tenemos pendiente, ¿vale? Pues nada, sin más, esos son los anuncios que estamos dando y iremos comunicando, Dios mediante, pues todas las cosas que vamos a hacer como iglesia por estos medios, porque sabemos que durante un tiempo vamos a estar sin poder reunirnos en el local, pero vamos a estar en comunión por medio de estos medios. Entonces, vamos a seguir confiando en el Señor y que cada uno de nuestros corazones sean afirmados en la gracia del Señor. ¿Amén? Una cosa solo, Rafa, una cosa solo. Sí. Mañana, ¿a qué hora más o menos? No tenemos que Pues ver. concretamos, si queréis, a las 7:30. Es para que lo sepa la gente. También. A las 7:30. De todas maneras, yo mañana enviaré el mensaje que siempre envío para informaros acerca de todo esto, ¿vale? De la hora que nos vamos a poner en contacto, ¿vale? Bueno, pues nada, que sepáis que cualquier cosa, los ministerios estamos dispuestos, tanto el pastor Manolo, Emilio, como yo, para poder ayudaros, aconsejaros, que nos llaméis, no importa la hora, que nos adelantéis por medio de las tribulaciones y los momentos difíciles, sino que tenéis hermanos que queremos apoyaros y poder edificarnos juntos, ¿vale? Así que, sin más, vamos a dar paso al siguiente vídeo y así mi hermano Antonio puede ir preparando. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Igualmente. Amén. Hasta dentro de un momento. Hasta dentro de un momento. Espera. Ahí cogemos mejor los platos. Esto con los lloros de los niños. Y las niñas aquí todos llorando. No se escucha casi. Vale, empezamos, ¿vale? Bueno, primeramente damos gracias al Señor por permitirnos pues usar estos medios para poder compartir la palabra. Y he pensado y meditando en el Señor qué palabra pues puede edificar nuestras vidas, ¿verdad? Toda la palabra del Señor pues es edificante para nosotros, ¿verdad? Pero el contexto en el cual estamos viviendo parece ser que es un momento de tribulación, de tristeza, son un acúmulo de tantos altos y bajos, ¿no?, que suceden en nuestras vidas y alrededor del mundo, que realmente sí que hay Biblia para hablar acerca de todo esto, ¿verdad? Como cualquier tema podemos hablar acudiendo a la Escritura, ¿verdad? Pero no es la misma posición que la iglesia que vamos a estar hablando, pero sí que es verdad que es un momento de incertidumbre, donde hay tribulación, donde la esperanza de muchos a causa de la venida de Cristo pues está siendo tambaleada, aunque la iglesia caminaba en la firmeza, había muchos que estaban diciendo que Cristo ya había regresado, que no había esperanza de la resurrección de entre los muertos, y habían una gran tribulación en medio de la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, viendo que realmente mucha gente se está preguntando acerca del sufrimiento, de la tribulación, de la venida de Cristo, pues he visto conveniente que la primera epístola de Tesalonicenses pues es una carta que puede aportarnos firmeza en la fe en el Señor, ¿no?
porque creo que lo hermoso de la palabra es que afirma en la verdad de Dios nuestros corazones, ¿no? Entonces hay uno de los temas que rondan por Primera de Tesalonicenses, que es cómo soportar el sufrimiento. Y la preocupación amorosa de Pablo por sus amigos en Tesalónica, cómo deben de abordar el sufrimiento, que es parte de la vida cristiana, cómo también la esperanza del regreso de Cristo, la importancia de la santidad, la resurrección de entre los muertos, pues tienen que ser verdades que gobiernan el corazón de cada creyente. Porque una iglesia saludable, una iglesia sana, es la que vemos en Primera de Tesalonicenses, siendo sostenida por las verdades que el Evangelio proporciona. Y no podemos ser fundamentados en otras verdades que no sean las verdades del Evangelio. Y vamos a empezar una serie expositiva, y esta serie expositiva es en Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer los primeros 10 versículos, pero nos vamos a centrar solamente en los 5 primeros, ¿vale? Así que todo el que tenga Biblia, pues me acompaña y leemos juntos. Dice así la palabra del Señor: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos gracias, siempre gracias a Dios, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cual fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al que resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, primeramente tenemos que ver quién son los recipientes que van a recibir esta carta del apóstol Pablo, que nadie niega su autoría, porque sabemos que Pablo en primera mano, juntamente con Silvano, que es el hermano Silas, misionero que acompañaba a Pablo, y Timoteo, son ellos los que vienen a transmitir o a dar esta carta, a escribir esta carta para que llegue a los tesalonicenses. Entonces los recipientes son gente que son convertidos, de la mayoría son gentiles. En Hechos 15 tenemos la historia del nacimiento de esta iglesia, que solamente en 3 días de reposo fue suficiente para traer convicción a las personas que el Señor estaba salvando, con un mensaje muy claro acerca de las Escrituras, enseñando y mostrando Pablo por medio de las Escrituras el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La ocasión por la cual Pablo escribe es el regreso de Timoteo hasta Corintio, donde estaba Pablo y Silas. Timoteo había sido enviado a Tesalónica para ver cómo les iba a los nuevos creyentes. El capítulo 3 lo veremos. Y la preocupación del apóstol por saber de la fe de la iglesia en Tesalónica y su firmeza en el Evangelio. Creo que en medio de la tribulación y el sufrimiento debemos afirmar nuestra fe en el glorioso Evangelio. Creo que no hay otra forma de poder guardar nuestros corazones y que el Señor guarde nuestros corazones que no sea afirmando nuestras vidas al glorioso Evangelio, ¿verdad? Siempre hablamos del Evangelio, y es que el Evangelio está impregnado toda la Escritura y es aquello que puede sostener nuestras vidas en todo tiempo. Una de las características particulares que encontramos en la carta es que Pablo recibió de Timoteo un informe favorable acerca de los tesalonicenses.
Sin embargo, él va a escribir esta carta para corregir sus conceptos equivocados acerca de la resurrección y la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Uno de los versículos claves que vamos a encontrar es en esta misma carta, el capítulo 3, versículo 13. Así que uno de los propósitos por el cuales escribe Pablo es animar a los creyentes con la esperanza del regreso de Cristo. Esta esperanza permea toda la Escritura y siempre en las cartas paulinas y las de Pedro y las de Juan hablan de esta gloriosa esperanza que está reservada en el cielo para aquellos que son salvos por medio de la obra de Cristo, ¿verdad? Y el primer texto, en el capítulo 1, versículo 1, vemos el saludo de Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia, y no dudamos de su paternidad de la carta, ¿verdad? Y también podemos hablar un poquito acerca de este saludo paulino que siempre Pablo solía hacer para saludar a la iglesia. Y primeramente le dice la gracia, que es el favor de Dios, un favor constante, que es tan necesario para toda nuestra vida, un favor en el cual Dios otorga a gente que no merece nada. Por eso es la iniciativa, ¿no? Como diciendo que el favor de Dios esté en vuestras vidas. Que este favor no es que lo merezcáis, es que Dios lo otorga a gente que no merece nada, ¿no? Esa es la verdad de la gracia. Que esto nace de la propia naturaleza de Dios, de su misericordia, que se compadece de cada uno de nosotros. Entonces, cada palabra del Evangelio está saturada de esta escritura, más saturada de la gracia de Dios, con el deseo de que esa gracia sea suficiente para sostener la vida de los creyentes. Y también dice, y la paz que a mi hermano Emilio tanto le gusta, el salón de Dios, que es ser prosperado en todo, disfrutar de todos los beneficios que la paz de Dios otorga, porque la paz de Dios no es simplemente un estado donde tu vida está en una relajación sin problemas externos que te afecten en el interior, no, es algo que invade toda tu vida, que tiene que ver con los beneficios de esa paz que Cristo ha conseguido. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que nos da paz para con Dios por medio del perdón de nuestros pecados, es una paz que nos permite tener comunión con Dios, es una paz que nos invade y nos permite afrontar todas las situaciones de la vida. O sea, es algo interno que solamente Dios, por medio de Cristo, puede hacer en el corazón nuestro. Entonces, Pablo desea que la gracia y la paz gobiernen en el corazón de la iglesia. Y ese es nuestro deseo. Como pastores de la iglesia deseamos que la paz de Dios, la gracia del Señor estén en cada uno de vosotros y gobernando vuestras vidas. Amén. Luego dice el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo siempre daba y acostumbraba a dar gracias a Dios por aquellos creyentes que habían creído, por aquellos que habían sido partícipes de la gracia, porque claro, es un motivo de gratitud, porque si no es Dios el que aparece en medio de las tinieblas nuestras y se muestra en salvación, pues creo que nunca podríamos contemplar la luz gloriosa del Evangelio si no es Dios el que se revela en nuestras vidas. Por eso Pablo sabe a quién dar gracias y su motivación de gratitud es para darle a Dios gracias por haber salvado a estas personas que han sido partícipes de esa gloriosa gracia que solamente Dios puede otorgar a aquellos que Él salva. Amén. Así que hoy vamos a titular a estos dos primeros versículos, del versículo 2 y el versículo 3, los frutos agradables del glorioso evangelio delante de los ojos de Dios. Porque es por lo que Pablo inicia su gratitud. Inicia su gratitud por la obra gloriosa que Dios ha hecho dentro de la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, si Pablo da gracias, es que los ojos de Dios están contemplando a la iglesia que está pasando un momento de tribulación,
están pasando un momento de incertidumbre, están pasando un tiempo donde sus vidas, para lo que tiene que ver con lo de fuera, están viviendo un gran periodo de tribulación. Como dice en el versículo 6, dice que habría gran tribulación. Entonces, en medio de gran tribulación, la iglesia está viviendo en un momento donde realmente hay unas evidencias que es una iglesia que está agradando a Dios. Y para que podamos ver, que dice el versículo 3, acordámonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo se acuerda siempre de dar gracias delante de Dios. ¿Por qué? Dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Son 3 frutos que solamente pueden ser otorgados y pueden ser visibles en una iglesia, en una vida que está afirmada en la verdad de Dios. Son 3 pilares de la vida cristiana, como es la fe, es el amor y es la esperanza. Son 3 virtudes, son 3 frutos de una vida que ha sido regenerada, que la obra del nuevo nacimiento ha sido efectuada en su vida. Y estos no son frutos inactivos, sino que son evidencias de una vida que realmente vive para glorificar a Dios. La Biblia no asegura que no habrán momentos de tribulación, momentos de persecución, momentos de sufrimiento. Pero esto es lo que hace grande y glorioso el Evangelio. Que en medio de las circunstancias más terribles que pueda pasar cada creyente, la evidencia de que el glorioso Evangelio está trabajando en su vida es que en ese momento de tempestad y oscuridad esté el Evangelio trabajando en las vidas de cada creyente, trayendo a la luz todos estos frutos como son la fe, el amor y la esperanza. Amén. Son cosas que tienen que ser inamovibles en el corazón nuestro. Y esto es lo que ocurría en el corazón de la iglesia de Tesalonicenses. Lo que hoy vamos a ver hoy es cómo luce una iglesia sana, cómo luce una iglesia verdadera, cómo luce los creyentes que verdaderamente tienen afirmados el corazón en Cristo. Porque esto solamente puede lucir en una vida que ha nacido de nuevo. Quien no tiene esperanza vivirá constantemente en momentos de incertidumbre, de intranquilidad, donde cada momento de tribulación será ocasión para ahogarse, para tener temor. La esperanza, cuando gobierna un corazón, sabe que después del sufrimiento y la tribulación habrá un tiempo mejor y más aceptable. No en este mundo, sino en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde nuestra salvación será realmente una realidad. Donde una vida constante vive viviendo, produciendo, trabajando y obrando, como dice la Escritura en esta ocasión. Así que vamos a ver que hay 3 virtudes o 3 frutos que resaltan en la vida de una iglesia verdadera y sana. El primer punto, vemos la obra de vuestra fe. La fe debe de producir obras. No somos salvos por obras, pero la salvación, la fe en Cristo, después de ser salvos, sí que produce unas obras. Amén. Así que la fe produce obras, la genuina fe es la que mueve nuestra vida por la claridad y el poder del Evangelio. La fe viva produce obras. Esas obras están lejos de la jactancia personal, porque aún Dios es el que las prepara de antemano, y está libre de la justicia propia, porque son obras que el Señor ha preparado de antemano. Quiero decirles que la fe verdadera, y podamos analizar lo que había en Tesalónica, era una fe verdadera que va acompañada de buenas obras a favor de otros que glorifican a Dios.
Nunca la fe de las obras de la fe son para nuestra propia jactancia, no son para que nos aplaudan a nosotros, son para glorificar a Dios en medio de todos los tiempos. Es una obra donde mostramos que la imagen de Dios está siendo formada en la vida. Y eso ocurría en Tesalónica. Las buenas obras que hacían no eran la evidencia por las que tenían que ser salvos, pero sí son una prueba de que la fe está presente y que no son salvos por obras, sino que son salvos para hacer obras. Por lo tanto, las buenas obras se pueden usar como base para el día del juicio, porque realmente seremos juzgados por todo esto. También hay algunos pasajes bíblicos que sugieren que el amor que tengamos por otras personas nos puedan dar a los creyentes una cierta confianza en que vamos a ser salvos. Juan dijo: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que el obrar nuestro como creyentes en este tiempo debe ser de una muestra de una persona que realmente ha sido salvada por Cristo. De nuevo, el hecho de que amemos muestra que tenemos la fe salvadora. No es la obra en sí, hermanos. De este modo se caería en buscar un reconocimiento humano y eso entraríamos en una problemática, ¿verdad? Porque muchos se han desviado por esto. Por ser vistos por los hombres, son capaces de hacer obras que realmente no tienen el fin de glorificar a Dios. Pero nuestra fe, hermanos, aquella que está sustentada por Cristo, que descansa en Cristo, no obra para la propia gloria humana, obra para que Dios se ha dado a conocer y se ha reconocido que vivimos para su gloria. Amén. Así está viviendo la iglesia en Tesalónica. Por eso es que solamente los que han nacido de nuevo, los que han nacido de Dios, pueden obrar de esta forma. Como dice Efesios, no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, pero dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras. En el versículo 10, que nos dice porque somos hechura suya, está íntimamente relacionado con el 9 de Efesios, capítulo 2, que nos somos salvos por obras. Y para seguir esta enseñanza sobre las obras, dice que la palabra hechura significa una obra maestra de un artista. O sea, Dios nos ha salvado por obras, pero nos ha salvado y en esa salvación, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos ha creado para que hagamos obras que glorifiquen su nombre. Así que nuestra fe, hermanos, se muestra en el obrar que tenemos y que ese obrar sea para darle la gloria a Dios. Qué hermoso luce una iglesia así. Qué bien nos hace ver a hermanos que realmente muestran esa fe para glorificar a Dios, no para que sean reconocidos cayendo en una hipocresía, ¿verdad? Porque la iglesia verdadera debe de lucir de esta forma. Ahora aprendemos, hermanos, que cómo se obra para que realmente sea una forma correcta la obra de obrar. Que esa obra sea siempre para que Dios sea el motivo de darse a conocer, de ser reconocido, de que glorifiquen su nombre por medio de nosotros, que nuestro testimonio, nuestra vida y nuestra conducta y nuestra ayuda hacia otros sea para esto, para que Dios se lleve únicamente la gloria. Esta es la maravillosa gracia de Dios, que cambia a gente que obraba impiamente y ahora Dios obra en ellos. ¿Para qué? Para que glorifiquen su nombre. ¿Se dan cuenta la importancia, hermanos? Gente como nosotros, que vivíamos impiamente, que vivíamos desordenadamente, que éramos hijos de ira por naturaleza,
la obra de salvación que nos ha llevado a confiar en Cristo, ahora esa misma fe nos lleva a obrar por el amor para que sea dada a conocer la gloria de nuestro Dios. Martín Lutero dijo que somos justificados por la sola fe, como dice Romanos, pero por una fe que no está sola. Amén. Aunque es solo por la fe, es una fe que no está sola. Va acompañada de buenas obras que muestran que nuestras vidas realmente tienen a Dios. Esto es lo que Pablo resalta en Tesalónica. Esto es lo que verdaderamente está siendo visible en una iglesia verdadera. La cantidad de fruto que producen los cristianos puede ser variable, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos dar al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero daros cuenta que la semilla sembrada siempre producirá frutos. Así que hoy es nuestro reto, que en medio de la tribulación, en medio de la persecución, seamos como los de Tesalónica, que nuestra fe sea mostrada en buenas obras, no para jactancia propia, sino para glorificar a nuestro Dios, aleluya, que ve nuestras vidas continuamente. Amén. Dios nos ha llamado a ser fructíferos y podemos ser fructíferos de esta manera, cuando realmente Dios es nuestra prioridad, cuando el Evangelio es la centralidad de nuestra vida, cuando verdaderamente la fe está obrando en nuestros corazones. Así que estamos llamados a dar fruto y es por medio de la fe. Amén. Así que una iglesia sana es fuerte en estas afirmaciones. Es fuerte en estas afirmaciones. Y Pablo está diciendo que se acuerda delante de Dios acerca de la obra de vuestra fe. O sea, que estáis obrando no por iniciativa propia, no por un halago propio, estáis en medio de una tribulación y vuestra fe es evidente porque vuestra fe está dando lugar a que Dios sea glorificado. Amén. Así es la iglesia del Señor. El segundo fruto que él va a hablar es del trabajo de vuestro amor. Del trabajo de vuestro amor. A la hora de poner en práctica el amor, obraban de esta forma. El amor debe de gobernar todas y cada una de nuestras motivaciones. O sea, todo lo que se hace como cristiano, todo lo que se hace como creyente, no debe ser motivado por otra cosa que no sea amor hacia Dios y un amor nacido de Dios. Amén. Así que tenemos que examinar todo lo que decimos, todo lo que conocemos y todo lo que hacemos para no caer en una hipocresía, porque estamos al borde siempre de caer en una hipocresía. Y yo os voy a dar un ejemplo, cómo Pedro cayó en hipocresía y no obraba por el amor, mostrándose delante de los hombres como realmente el Evangelio no le demandaba. En aquella reprensión que en Gálatas va a referirse Pablo, dice que actuó hipócritamente y tuvo que ser reprendido. ¿Por qué? Porque no estamos llamados a obrar y a dar un trabajo de hipocresía, sino un trabajo de amor, desinteresado, sin importarnos lo que los hombres digan, sino lo que Dios realmente está viendo. Esta es una iglesia que luce porque la gloria del Evangelio está llenando sus vidas, hermanos. Daros cuenta que en Corinto habían elevado, por poner un ejemplo, los dones por encima del amor. La iglesia no sobrevive por los dones, sino por el amor, la fe y la esperanza. Estos son los tres pilares de nuestra fe. Donde se cae o se levanta la iglesia es por medio de la fe, la esperanza y el amor. Eso es lo que tenemos que rogarle a Dios, que nuestra iglesia sea fundamentada en estos tres pilares. Ellos sufrían y soportaban en amor, se mostraban benignos, no había envidia, no había jactancia, no había envanecimiento, no se gozaban de la injusticia, había gozo en la verdad. Esto es el amor que se reflejaba en cada obra y trabajo que ellos hacían. El amor no caía por el sufrimiento, obraban en consecuencia al amor de Dios.
eran motivados por ese mismo amor para obrar dentro de la iglesia y fuera de ella. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no es tolerante a la maldad. Amén. El amor de Dios no es lo que siempre nos han pintado como amor de Dios, que es una nube donde todo está permitido. No, el amor de Dios no es permisivo, ni es tolerante a la maldad, pero sí que es compasivo hacia la gente que obra en maldad. Y ese amor debe de reinar y gobernar, como Pablo estaba diciendo a la iglesia. Así que estáis luciendo, así es como Dios le agrada. Y esto es el camino del Evangelio. Constantemente agradar a Dios, constantemente mostrar a Dios, constantemente vivir a Dios, pero no de una forma legalista, sino por un obrar del Espíritu Santo, donde hace que las cosas broten por la naturaleza divina que pueda haber en nuestros corazones, por la obra del Espíritu Santo. Como dice Romanos 5:5, es el amor de Dios por el cual podemos amar. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Nadie puede amar, nadie puede obrar de esta forma que glorifica a Dios, sino por una obra del Espíritu Santo. Daros cuenta que estamos rodeados del contexto donde vivían. Estamos dando ejemplo de cómo estaban siendo atacados, de la gran tribulación que estaban viviendo, de la incertidumbre que muchos querían ocasionar dentro de la iglesia. Pero sin embargo, ¿qué hay? Hay una muestra de amor, hay una obra de fe y hay constancia en la esperanza. Así luce una iglesia, así debe de lucir la iglesia, así debe de afirmar la iglesia sus corazones en Cristo. Amén. Y el tercer fruto que se muestra es la constancia en la esperanza. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que a la vista era pues de esta manera constante. Vivían con una perspectiva de la esperanza porque tenían su mirada puesta en lo que realmente era importante y era el paso a la eternidad que vendría inmediatamente cuando la venida de Cristo se manifieste. Debemos de estar mirando la eternidad. Todo esto que está sucediendo, todos los problemas que están sucediendo, esta pandemia nos ha hecho ver que no tenemos nada en control, que no podemos esperar nada bueno de este sistema, de este mundo. Pero hay una esperanza, hermanos. Hay algo que gobierna, hermanos, el llamado celestial que Cristo ha hecho a los suyos. Es una esperanza, hermanos. Una esperanza que está por encima de la muerte y de la vida, por encima del mundo, por encima de Satanás, por encima del pecado. Hay una esperanza que debe de mantener a la iglesia viva, con una perspectiva mirando a la eternidad como su fin y como su meta. Amén. Esta es un claro entendimiento del mensaje apostólico. Dice Pablo a los colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, porque ahí es realmente donde están las cosas que realmente, donde hay que hacer tesoros, ahí es realmente donde tenemos que poner nuestra mira, donde está Dios, reservando a su pueblo un lugar donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni enfermedad, ni virus, ni nada, donde todo habrá en la presencia misma de Dios gobernando nuestros corazones. Así que Pablo da gracias por ver a una iglesia firme, hermanos. Y esto es una iglesia que permanece en la verdad. Porque la diferencia de Gálatas es que era una iglesia centrada en la carne, que quería agradar a Dios por la carne, que quería obrar en la carne, quería añadir a la fe las obras de la carne. Tenemos a Corintio también como luz, una iglesia que no es sana, una iglesia que está queriendo agradar a los hombres, buscando filosofías, y esas no son iglesias modelo, porque no es la iglesia que agrada a Dios.
La iglesia que agrada a Dios es la que está afirmada en estas verdades, la que obra en estas verdades, la que el Evangelio tiene una cabida en sus vidas. Y ahora del 4, versículo 4 al versículo 5, dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. En el versículo 5, hermanos, Pablo quiere librarlos de jactancia y poner en claro que no es un resultado del llamamiento, que esto es un resultado del llamamiento eficaz de Dios. Esto es lo que hace la diferencia. Que Dios ha escogido a estos creyentes, como nos ha podido escoger a ti y a mí, para mostrar realmente su amor, la fe y la esperanza. Que vivamos en tiempos difíciles, los escogidos de Dios, como dice Pedro, vivid como escogidos de Dios. Y la manera de vivir como escogidos de Dios es teniendo firmeza en la fe, una obra de fe, un trabajo de amor y constancia en la esperanza, hermanos. Está claro que el tema de la elección de Dios es un tema claro en toda la Escritura y que la evidencia es que personas regeneradas, perdonadas, pueden vivir y deben vivir de diferente manera que el mundo vive. Si tú has sido llamado por Dios, si tú has sido regenerado por Dios, si Dios te ha escogido a ti para ser perdonado de tus pecados, tú debemos de depender de esta obra del Espíritu Santo para lucir de esta forma. Amén. Como dice el Señor en Juan capítulo 15, versículo 16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Yo os designé para que vayáis y deis fruto. Una de las evidencias de la salvación es que después de esa salvación hay unos frutos. Y dice, para que vuestro fruto permanezca. Esa es la evidencia de una vida cambiada, de que el fruto de Dios se manifiesta en su vida. Y en el versículo 5, Pablo dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Una clara exposición del Evangelio, entendido y predicado por medio de las Escrituras, es lo que Dios usa para traer salvación. No hay otra cosa por lo que Dios salve, sino es por medio de un conocimiento salvífico de la obra de Cristo por medio de las Escrituras. No solamente en palabras, sino en poder del Espíritu Santo. Y ahora, digo yo, si Dios trajo una evidencia de salvación en esta vida, ¿qué mensaje predicó Pablo? ¿Qué mensaje es el que predicó Pablo que hubo tanto cambio en las vidas de estos hombres, de esta iglesia? Vamos a Hechos 15 y vamos a leer cuál es el mensaje que Pablo predicó. Amén. Pastor, queda menos de 2 minutos. Vale, pues damos paso al otro. Claro. ¿Vale? ¿Empezamos la lectura con el otro? Que queda 1 minuto de este solo. Vale, perfecto. Vale, seguimos. Hechos sí. Me lo despertó. ¿Qué? No sé por qué no sale los micrófonos. Pues ya lo pongo aquí. Tío Antonio, aprete a un símbolo que tiene forma de cámara, tío Antonio. ¿A dónde? Un símbolo que tiene forma de cámara. Aprete. Tiene que aparecerle. Vale, ya está. Vale, ¿seguimos? Continuamos. Hechos 17. ¿Cuál es el mensaje que Pablo predicó que causó tanto impacto en estas vidas? Daros cuenta que solamente ha estado predicando en 3 sábados, 3 días de reposo, que los judíos descansaban en el día de reposo, día sábado, y él empieza a predicarles el Evangelio. Y dice la palabra del Señor, el versículo 2,
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y dice el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, mujeres adineradas de entonces, no pocas. Entonces los judíos que no creían se volvieron en contra de ellos. Pero miren el mensaje de Pablo donde está centrado, hermanos. Miren lo que el Espíritu Santo usa para traer convicción y salvación, hermanos. No son palabras inventadas por los hombres, no es la elocuencia del hombre, no está centrada en nosotros, está en la transmisión del mensaje por medio de lo que dicen las Escrituras, del mensaje claro del Evangelio. Eso es lo que tiene poder para que haya una iglesia viva, vivificante, nutrida en el poder del Evangelio. Es lo que el Espíritu Santo utilizará para traer convicción, porque lo vemos en las Escrituras. Por ejemplo, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, dice que se acuerdan de aquella toda esa visión que él tuvo como Cornelio y Pedro, y cuando llega Pedro, él empieza a hablar de las cosas que han ocurrido por medio de Cristo. Dice que de repente el Espíritu Santo descendió y llenó a todos del Espíritu Santo, hermanos. Daros cuenta, este es el Evangelio. No hay otra palabra, hermanos, que gobierne el corazón de la iglesia y haga que la iglesia se mantenga en tiempos difíciles. Es el mensaje de Cristo, lo que es suficiente, lo que Dios utiliza, lo que el Espíritu Santo utiliza para regenerar y cambiar el corazón de las personas. El Evangelio no es la presentación de una idea mía o de cualquier otro pastor o de cualquier otro hombre. El Evangelio es la presentación del mensaje eterno de Dios. Por eso produce cambios internos con frutos que marcan y miran hacia la eternidad. Porque es una obra de Dios en el corazón de los hombres, sacándolos del pecado, sacándolos de la maldad, regenerando sus vidas y afirmándolos en la fe que es en Cristo. No es una idea nuestra, hermanos. Mucha gente dirá, hemos escuchado muchas veces el Evangelio, pero hasta que el Evangelio no sea dado a conocer por la obra de poder del Espíritu Santo, no puede generar ningún cambio en el corazón de los hombres. Necesitamos una dependencia absoluta de que la palabra de Dios sea la obra gloriosa por medio del poder del Espíritu Santo, hermanos. El poder de Dios está obrando para la salvación de los hombres y es afirmándonos en el mensaje de Cristo, es buscando en el mensaje de Cristo por medio de las Escrituras con un espíritu de humildad, que Dios nos muestre este camino que nos hace manifestar frutos que en medio de la tribulación serán suficientes para sostenerte a ti, a mí y a toda su iglesia, hermanos. No podemos ser y acobijarnos en palabras de hombres. Es el Evangelio suficiente para sostener a la iglesia. El poder de Dios obra en salvación. Dice la palabra, dice, y no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, que es algo que acompaña, que es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por la obra de poder, hace nacer de nuevo a las personas y también traer certidumbre. Tener una convicción clara de que el Evangelio es lo que nuestras vidas necesitan para ser salvos. Es un despertar de Dios en el corazón de hombres pecadores que los despierta para vida, que se dan cuenta que han sido trasladados de las tinieblas a su luz, que afirma sus corazones no en sus obras, sino en la obra de Cristo.
Es el Evangelio, hermanos, que nos hace entender que por nosotros mismos no podemos ser salvos, que es por medio de la obra de Cristo, que es por medio de Él abrir sus brazos, por medio de Él sufrir, hermanos, por medio de Él ocupar nuestro lugar. Es el Evangelio, hermanos, lo único que usará el Espíritu Santo para traer todos estos frutos en la iglesia del Señor Jesucristo. Es el Evangelio, hermanos, por lo que usará el Espíritu Santo para arrancarnos del poder de la destrucción de las tinieblas y ponernos en una nueva vida. Hermanos, no hay atajos, no hay moveres de hombres que puedan sustituir a la obra del Evangelio. Por eso Pablo daba gracias, porque el Evangelio estaba obrando en los corazones de la iglesia, de cada miembro de la iglesia. El Evangelio estaba siendo suficiente para salvar. El Evangelio estaba siendo suficiente para afirmar los corazones. Ese Evangelio motivaba a la iglesia a tener obras de fe. Tenían trabajos de amor, eran constantes en la esperanza, porque el Evangelio había permeado, había embullido sus vidas. El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios era suficiente para cambiar sus vidas. Si el Evangelio no es suficiente, te lo aseguro, hermanos, nada será suficiente en esta vida para cambiar a nadie. Nada es suficiente si no es el Evangelio para salvar nuestra vida. ¿Por qué Corintio, como bien decíamos antes, se desvió? Por buscar filosofías y acobijarse en los hombres, hermanos. ¿Por qué los Gálatas se desviaron? Por un evangelio diferente que el que Pablo está predicando. ¿Por qué? Porque se volcaron a buscar agradar a los hombres antes que a Dios. Un evangelio anatema, maldito, está lejos de la cruz de Cristo. No hay evangelio, no hay salvación, sino está afirmada la iglesia en la cruz de Cristo, en ese mensaje tan glorioso que va por toda la Escritura. Cristo es el único que puede salvar nuestra vida. Cristo es el único que puede hacer que la iglesia permanezca para siempre. Cristo es el único, hermanos, que puede hacer que en medio de la gran tribulación, que en medio de tiempo de tempestad, en medio de tiempo de oscuridad, la iglesia siga permaneciendo constantemente en buenas obras, en un trabajo de amor, y que la esperanza sea algo vivificante. Y hoy estamos en un tiempo donde estamos siendo bombardeados por situaciones trágicas, difíciles. Pero el Evangelio puede superar todos esos miedos, todos esos temores y afirmarnos en la verdad para obrar de una manera en la cual Dios sea glorificado. Amén. El poder transformador del Evangelio es obra del Espíritu Santo y la plena certidumbre es una obra interna del Espíritu Santo, que se refiere a traer seguridad interior por medio de la obra del Espíritu Santo y que la palabra del Evangelio es suficiente para apoyarnos y ser sostenidos en medio de la tribulación y las dificultades. Daros cuenta que todo esto debemos de estar siendo de esta forma, mirar el Evangelio y que el Espíritu Santo alumbre nuestros ojos y afirme nuestras vidas en la verdad del Evangelio. Es a la iglesia que vive en gran tribulación. Es una iglesia que está pasando momentos difíciles. Pero hay frutos de que hay vida de Dios gobernando sus corazones. Es la obra del Evangelio. Así luce un genuino cambio espiritual. Así es el poder del Evangelio. Hace que luzca una vida, hace que luzca una iglesia, hace que luzca un pueblo redimido por Dios, con frutos que realmente son contradictorios a lo que están viviendo, pero que es el poder del Espíritu Santo trabajando en una iglesia que bajo las circunstancias y las miradas humanas debería estar por los suelos, pero como está firmada en el Evangelio glorioso de Cristo, muestran estos frutos con claridad. Así que, hermanos, yo no quiero que nuestra iglesia sea como la de los corintios, afirmada en la filosofía de los hombres, ni que haya preferencia de hombres de unos y de otros, porque no somos ni de Pablo ni de Cefas,
somos de Cristo Jesús. Amén. Y Él es el que es suficiente para sostener nuestra vida. Y ni quiero que seamos como la iglesia de Gálatas, una iglesia que buscaba agradar a Dios por medio y al cantar esa canción añadiéndole a la obra de Cristo. No podemos añadirle nada a la obra de Cristo. Nuestro deseo es que luzcamos como esta iglesia de Tesalonicenses, una iglesia que brilla porque la luz del Evangelio ha alumbrado toda su vida. ¿Saben qué hermoso, hermanos? Ver vidas así, ver vidas que han afirmado sus corazones en la verdad del Evangelio. No se trata de los años que puedas llevar, no se trata de lo que bien te sepas el mensaje del Evangelio, se trata de que el Espíritu Santo obre en nuestra vida con una certidumbre, con un poder que afirme nuestros corazones en la verdad que es en Cristo Jesús. Hermanos, la venida del Señor está pronto. Muchos querían turbar a la iglesia de Tesalónica, que Cristo ya había venido, que había ya habido resurrección de los muertos. Pero quiero decirles que aún no ha venido la venida del Señor, que aún no se ha manifestado esa resurrección de entre los muertos y la ascensión de los que estamos en vida. Aún no, pero en medio de tribulación y de prueba como estamos viviendo, sí que se puede mantener una iglesia viva, fructífera, afirmando nuestros corazones en el Evangelio. Así que el reto de esta palabra de hoy es que afirmemos nuestros corazones. Y si hay dudas de la obra del Evangelio, pidamos a Dios que nos dé claridad, que nos guíe a este mensaje, que nos centralice la verdad del Evangelio, que el Evangelio resplandezca en nuestros corazones de forma que seamos sostenidos por ello. Que el amor se muestre por un trabajo que rendimos al Señor, que la obra de nuestra fe sea notoria y que la constancia de la esperanza sea notaria, que el Señor viene pronto a por los suyos. Amén. Así que, hermanos, desde aquí quiero animar sus corazones a que seamos esa iglesia buscando a Dios en oración, que forme en nosotros una iglesia que sabe prevalecer a todos los tiempos, porque Él obra por medio de su gracia y su poder en medio de los corazones de su iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta es la porción de la Escritura que hoy tenía para vosotros. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu gracia, gracias por tu amor. Pedimos, Señor, que nuestros corazones sean atraídos a esta forma de creer y que la convicción del Evangelio sea tan clara, con certidumbre y poder del Espíritu Santo, de la forma que fue expuesta, Señor, y creída en el corazón de los tesalonicenses, Señor. Pedimos, Señor, que el Evangelio verdadero produzca en nosotros estos frutos. Señor, que tu salvación sea notoria en nuestros corazones. Que la obra, Señor, de la fe, Señor, que el trabajo de nuestro amor, que la constancia y la esperanza sean los pilares que en medio de la tribulación nos sostengan para que, Señor, obremos, Señor, siempre para darte la gloria a tu precioso nombre. Señor, perdona nuestros pecados, atráenos. Si hay alguien, Señor, que necesita el perdón de sus pecados, reconociendo el sacrificio de Cristo por medio de las Escrituras, tú hoy lo salves, Señor. Que produzcas y lo guíes en tu bondad al arrepentimiento, Señor, que nos levantes, Señor, de entre los muertos, Señor, para que vivamos para Cristo y que Cristo sea nuestra firmeza en la fe. Desde hoy y para siempre, Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Amén. Bueno.